gimnasia artística o popularmente conocida como gimnasia deportiva. Hola, mi nombre es Yagat Sandra Sierra, ejecución de programas deportivos. Voy a dar a conocer sobre la gimnasia artística como deporte olímpico, categoría individual. El origen se data en la antigua Grecia, cuando aparecieron los primeros trampolines con movimientos acrobáticos. En Creta se realizó los primeros saltos acrobáticos en muestras taurinas. La gimnasia en general lleva 4.500 años, pero la gimnasia artística lleva 120 años. En Roma diseñaron el caballo de madera y empieza la práctica de equitación. En la Edad Media, la educación de los caballeros incluyen ejercicios de equitación en los caballos de madera. En el Renacimiento se destaca la aparición del circo. En el siglo XVII y XVIII se empieza la práctica de barra de equilibrio y la barra fija. Y en el siglo XIX, por razones políticas, prohíben esta práctica y empieza a realizarse en lugares cerrados y aumenta la cantidad de accesorios, ya que como el lugar era cerrado, entonces obligaba, según la historia, a que los gimnastas tuviesen que usar más cosas, por ejemplo los malabares, o sea, todo. Por eso el circo empezó y por eso entendí por qué la forma de los circos es así, o sea, es cerrada y es por justamente cómo se ajustó el mismo deporte al tiempo, lugar y circunstancia que vivió de ser escondido, ¿no? Las habilidades, y bueno, y también desde allí del siglo XIX se expande por toda Europa. Las habilidades físicas. Entonces las habilidades básicas es el desplazamiento activo y pasivo, equilibrio, locomoción, lanzamiento y recepción del aro, en este caso cuando se hace una coreografía o la cinta, se hacen giros, hay diferentes tipos de giros, el transversal, el longitudinal y antero-posterior. También se hacen saltos, se impulsa con los saltos, pueden ser con uno o con los dos pies. El equilibrio, acá se menciona bastante la postura de la vela, de la plancha facial, equilibrio de cabeza, posturas invertidas, donde las piernas pues son separadas o conjuntas. También se hace movimientos como retroceder, como el balanceo, como el empuje y el colgarse. Las habilidades específicas son atléticas y gimnásticas. Esa es como la habilidad específica, atléticas y gimnásticas. Las destrezas son la voltereta hacia adelante, por eso se empieza desde los niños chiquitos, como la voltereta hacia adelante apoyándose sobre los hombros. Se indica también que no se apoyan sobre la cabeza, sino directamente ya de los hombros. O también girar hacia atrás con piernas ya sea separadas, o acá no se dicen juntas sino agrupadas. Equilibrio invertido, se hace la quinta, el puente, equilibrio invertido, puente o viceversa. O sea, se hace como una dinámica entre las volteretas combinado con equilibrio invertido. El patrón motor. Entonces el patrón motor sigue lo que el caminar, correr, saltar, rodar, empujar, o sea, como que está relacionado con las habilidades básicas, pero con más intensidad.
Capacidades condicionales. Entonces las capacidades condicionales piden o exigen empezar a entrenar, pues, a tener capacidad o fuerza muscular, resistencia dentro de los movimientos, cardiorrespiratoria, resistencia cardiorrespiratoria o muscular, velocidad y flexibilidad en todos los movimientos. Esa es como la capacidad condicional. Entonces, por ejemplo, vamos a observar este dibujo, es parte de la capacidad condicional. Y la de arriba, que son el patrón motor. Entonces, generalmente se trabaja como este tipo de inversiones, y por eso se necesita un excelente acondicionamiento físico y resistencia. Capacidad coordinativa. Entonces hay cambios motrices, se debe tener regulación del movimiento, agilidad para cambiar de un movimiento a otro, potencia, especialmente cuando hacen giros se necesita orientación, cambio de equilibrio, reacción a los cambios de posturas que se hacen generalmente en las coreografías con acrobacia, anticipación, diferenciación y acoplamiento, velocidad, tiempo de reacción, coordinación, potencia, agilidad y sobre todo elegancia. O sea, cuando a pesar de que está haciendo acrobacia o estirándose, siempre está sonriente. Es como algo que exigen bastante, la parte de gestual, de expresión, no solamente de todo el cuerpo, tanto del rostro como de las manos y del cuerpo en general, incluso de los pies también. Especialmente cuando se está en postura invertida, los pies deben estar en empeine, o sea, extendidos, es como muy relacionado con el arte del ballet. Las características, los implementos usados son para la categoría femenina, son las barras asimétricas, barras de equilibrio, suelo y salto de potro. Y para la categoría masculina son anillas, barra fija, caballo con arcos, barras paralelas, salto de potro y también suelo. El suelo también, o el piso, es en la misma medida para los dos, no hay diferencia. Para hacer, no deben salirse de la línea y deben tener dominio del cuerpo, de la mente y las emociones. También voluntad, disciplina, sacrificio, valor, entusiasmo, coordinación, mantenerse en equilibrio y lucidez, o sea, mantener la memoria, inteligencia y sueño lúcidos, o sea, deben descansar súper bien, alimentarse bien, tener una estabilidad emocional, ya que como es un deporte individual, exige que haya más disciplina, porque cuando es grupal pues es diferente, porque ya en el mismo equipo te anima, pero como es una práctica individual, ya allí pues exige que sea mayor la exigencia, y pues el entrenador pues es allí donde tiene un rol muy importante. Entonces vamos con las fases sensibles. Las fases sensibles, esta práctica puede ser desde los 3 a 5 años, se puede hacer la iniciación. En esta etapa se desarrolla hábitos postulares y habilidades motrices. Entonces se considera que la gimnasia artística pues es muy completa, porque puede ser que ya cuando tenga 12 años pueda definir otro deporte diferente, pero mientras tanto se va fortaleciendo su agilidad, su flexibilidad, fuerza, potencia, resistencia para los demás deportes, ya que está pues justamente en la etapa de 3 a 5 años, está
desarrollando habilidades motrices que sirven de base para otros niveles más complejos o otros deportes más complejos. Aumenta la capacidad de tomar decisiones con autoconfianza y beneficia el autoestima, y en consecuencia mejora adaptabilidad social y disposición de trabajo en equipo. De los 6 a 12 años hay una reacción rápida, flexibilidad pasiva. De los 7 a los 11 años, coordinación. Entonces hay varias actividades que te exigen coordinación dentro de la gimnasia. A los 8 años pues se desarrolla la fuerza y la resistencia dentro de la gimnasia artística. De los 11 años, de los 8 a los 12 años se desarrolla lo que es la velocidad, actividades de velocidad, de carrera, acíclica, acción y aceleración. A los 11 años las niñas desarrollan su fuerza máxima, entonces es allí donde la gimnasia artística pues desarrolla un papel importante. De los 13 a 14 años los niños son los que desarrollan su fuerza máxima, o sea, ya se les puede exigir, se les puede cargar más peso, está también la flexibilidad activa. Y de los 14 a los 18 años se desarrollan las habilidades deportivas motoras, entonces es allí donde se elige, pues dependiendo del deporte, ¿no? Hay deportes que puede ser desde los 5 años o hay otros que tienen que ser ya desde los 12 años en adelante. Entonces la gimnasia artística es una opción primordial o básica para desarrollar destrezas. Entonces ya sea para patinaje, por ejemplo. Entonces allí vemos a una niña también de 3 años y ya el avance ya de otras chicas ya mayores. Entonces de esa manera pues la gimnasia artística tiene raíces también de Grecia, y pues es una actividad muy completa desde la niñez, y la cultivando para poder desempeñarse en cualquier otra actividad. Bueno, entonces muchas gracias, un gusto haber compartido con ustedes esta información.